Buenas tardes, gracias Daniel, buenas tardes. Bueno, un placer estar acá, gracias a los organizadores todos, a los compañeros que vinieron antes. Bueno, mi charla tiene dos objetivos. El primero es explicar un poco, contar, compartir, mira, ya va el portugués me denuncia, compartir ese experimento que se llama Comprova. Por primera vez en Brasil y en Sudamérica, 24 redacciones que son competencia, y eso es un detalle no menor, se van a juntar para tratar de combatir las fake news. El segundo objetivo es tratar de traer un poco para acá las reflexiones que eso genera en el periodismo, ¿no? Yo creo que el periodismo, como ustedes saben, viene siendo desafiado y amenazado. Adriana hablaba un poco de eso, por muchos factores. Uno de ellos es la crisis del modelo de negocios. Nosotros que somos periodistas, yo creo que no existe un periodista que no haya sido echado de alguna redacción en algún momento de su vida porque el modelo de negocios nos echa para otros formatos. Justo esa semana me enteré que la editora Abril, de la revista Veja, este viernes va a echar 171 periodistas. O sea que realmente el periodismo está en peligro, el modelo de negocios está en peligro y como si no fuera suficiente, la credibilidad de este modelo de negocios en crisis está en crisis. Entonces, primero, vamos a contextualizar por qué Comprova llega a Brasil en ese momento y por qué es importante que llegue en ese momento, más allá de los intereses industriales que pueden estar por detrás, realmente combatir las fake news para los periodistas de pura sangre, como somos nosotros, que vivimos de eso toda la vida, que estudiamos eso, es importante, ¿tá? Porque está en juego lo único que va quedando del periodismo, que es la credibilidad. Brasil, este año, realiza elecciones mayoritarias, la primera vuelta es el 7 de octubre, la segunda vuelta que probablemente se dará es el 28 de octubre, como ustedes ya deben haber escuchado, un ambiente altamente polarizado, la gente está, como se dice en Argentina, en la brecha, ¿no? Hay extremos, tenemos un candidato de extrema derecha que hoy ocupa el topo de las encuestas cuando no está Lula, y está Lula justamente del otro espectro, centro-izquierda, no vamos a decir que es izquierda, del otro lado. Se señala como el fin de la hegemonía PT-PSDB, eso es un detalle, pero no es menor, porque por primera vez desde 1994 los partidos chicos que están encabezando las encuestas, eso trae mucha inestabilidad al sistema político brasileño, que como ustedes, los que vieron el mecanismo, saben que tiene una manera muy particular de hacer sus negocios, trae como mucha novedad dentro de la vieja manera de hacer política. Y bueno, una pulverización de candidaturas. El lunes se oficializaron las candidaturas, vamos a tener 13 candidatos a presidente de Brasil en 35 partidos, o sea, no hay fake news que dé abasto, ¿no? Bueno, Comprova entonces entra en ese escenario, son todos periodistas profesionales, gente que trabaja con eso en el día a día, gente con un ojo entrenado, un nariz entrenado para olfatear donde hay cosas raras, en noticias aparentemente verdaderas. Como yo decía, son 24 redacciones en competencia, que eso es el negocio periodístico, más en año electoral, es uno queriendo sacar el ojo del otro. Algunos de los que están acá saben que es así, la primicia sigue siendo materia prima importante, más en tiempos en que todos somos broadcasters, ¿no? Todos somos emisores de noticia. El periodismo lo único que tiene es la primicia, la credibilidad, el acceso a fuentes todavía de primera mano. Brasil Comprova es una iniciativa en portugués de Brasil, desarrollada en realidad por First Draft News, que es un think tank, que es un centro de estudios vinculado a la Universidad de Harvard. First Draft no es la primera vez que hace eso, ya hizo en las elecciones de Francia, de Reino Unido y de Alemania, y está llevando para Sudamérica por primera vez porque el escenario electoral de Brasil es complejo y conlleva muchos riesgos por cuenta del odio o de la pasión política que está afectando al país. Es una iniciativa que tiene el financiamiento de Google, de Facebook, eso es importante también dejar claro. Obviamente que también estas redes están en vilo, ¿no? Facebook vio su valor de mercado derrumbarse en los últimos tiempos y las fake news son parte importante
de esa trayectoria descendiente, y también tiene apoyos institucionales como ABRAGE, que es la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo, y PROJOR, que es un instituto de un periodista muy reconocido en Brasil, fallecido hace poco, llamado Alberto Gines, que fue el maestro de todos nosotros. Bueno, ya hablé de modelo de elecciones en Francia, Alemania y Reino Unido. Bueno, ¿cómo funciona, no? Primero, es importante, un concepto importantísimo que las fake news introdujeron y que me parece positivo, que es por primera vez llamar el público para dentro del juego, ¿no? Antes el periodista tenía la supremacía de la noticia, la supremacía de los hechos, y estábamos como en una tarima así de arriba diciendo, bueno, esto es noticia, esto no es noticia, lean esto, consuman aquello. Eso se terminó. Ahora, si yo paso por la calle y veo un hecho interesante, yo subo a mis redes y el periodismo quedó atrás. Entonces, por primera vez los periodistas están diciendo, bueno, está todo bien, público, necesitamos que ustedes nos ayuden y nos envíen mensajes que les parezcan sospechosos. A partir de estos mensajes, o sea, todos los medios de comunicación de Brasil que participan del Comprova, en las últimas semanas han escrito en todos sus medios el número de WhatsApp para donde el público puede escribir si quiere, subiendo un meme, un videíto, una noticia que recibieron en sus cadenas y que les parece rara. A partir de ahí, ese consorcio de 24 periodistas elige las noticias que tienen potencialidad para ser más virales, todas relacionadas a las elecciones, o sea, no van a investigar ninguna noticia que no sea dedicada a las elecciones, y por lo menos 3 medios diferentes, profesionales de 3 medios diferentes, se van a dedicar a chequear si esa noticia es verdadera, si es falsa o si es más o menos, o sea, si hay elementos verdaderos pero que conducen a una interpretación equivocada. Brasil tiene una particularidad también que lo vuelve un territorio muy fértil para que se proliferen noticias falsas, que en realidad ahora se dice más desinformación, también porque hay un trabajo de los investigadores en ese tema de sacar la palabra noticia del medio, ¿no? Nosotros que trabajamos con noticia y que trabajamos con la palabra, nos gusta dar a la palabra el peso que las palabras tienen. Noticia es lo que los periodistas producen, noticia es lo que puede servir de utilidad pública a la gente, noticia es lo que te cambia el día, lo que te ayuda a no salir de casa sin un saco, sin un paraguas. Noticia es cuando no va a haber clases y vos tenés que arreglarte en tu casa para que tu hijo no quede solo. Eso es noticia. Ahora, que va a haber una radiación solar y que vos tenés que alejarte del celular, como ocurrió ahí hace unas semanas, eso es desinformación. Entonces, el término fake news está siendo un poco eliminado del medio de investigación de estos temas. Bueno, Brasil tiene ese territorio fértil que es un país en donde la comunidad del WhatsApp es de 120 millones de personas. Había un slide anterior, pero que está bien que da un poco la idea del público de redes sociales en Brasil. Brasil tiene 127 millones de usuarios de Facebook y es una de las comunidades más grandes del mundo. El brasileño en promedio lleva 9 horas diarias en las redes sociales, o sea que estamos todos muy locos y lo que decía un poco Pipe y también los otros compañeros es ese amor, ¿no? Esa eclosión de pasión por las redes sociales. En Brasil vive su momento cumbre. Bueno, acá entramos en el territorio más específico de las fake news. Ese es un guía que a los interesados en el tema yo recomiendo. Está en esa página de First Draft News. Además de esa guía, que es bastante larga, hay como videos muy cortos y que incluso son placenteros de ver, que ayuda un poco a enseñar cómo detectar noticias verdaderas de noticias falsas. ¿Por qué? Porque el periodismo también está llamando al público para ayudar a detectar eso, ¿no? Todas las campañas que los medios están haciendo en Brasil son, si vos ayudás a detectar y diseminar noticias de verdad, estás haciendo un trabajo mucho mejor que diseminar noticias falsas. Bueno, entonces hablamos con Amy Reinhardt, que es la responsable por entrenamiento y por los proyectos internacionales de First Draft News. Les contamos que íbamos a hacer esa charla en Uruguay y primero preguntamos lo obvio, ¿por qué Brasil como puerta de entrada de ese tipo de experimento en Sudamérica?
La respuesta es obvia, estamos en un momento electoral de mucha tensión, es la democracia más grande del hemisferio sur y tiene en la visión de esa gente de Harvard lo que pase en términos de circulación de información en Brasil este año le sirve de espejo o por lo menos de estudio de caso interesante para lo que puede pasar en las elecciones de Estados Unidos en 2020. Son países de características semejantes en alguna forma, de grandes dimensiones, también con un ambiente muy polarizado, con una población muy diversa étnicamente, socialmente, entonces hay muchos puntos de contacto, también con mucho uso intensivo de redes sociales. ¿Y después qué? O sea, ¿cuáles son los otros países que les interesa? Hablaron de Argentina, hablaron de India y hablaron de Nigeria, o sea, países en donde la acumulación de información puede hacer a la democracia. ¿Dónde están los medios chicos independientes? Esa es una crítica importante. Cuando surgió en Brasil la noticia de Comprova, varios medios independientes dijeron, bueno, está perfecto, nosotros no fuimos invitados a la fiesta. Yo pregunté a la señora Reinhardt que dijo, bueno, no, nosotros llamamos varios, pero la experiencia de Francia nos enseñó que tenemos que achicar, porque en Francia tuvieron 35 redacciones y dijeron que perdieron un poco el control. Había diarios y revistas y portales que sí trabajaron mucho y había otros que estaban solo esperando el chequeo para publicar en sus páginas y hacer la gran letra de que son cool y que están trabajando bien y no sé qué, pero trabajando a la espalda de otro. Entonces ellos llegaron a un número mágico de 24 con que pueden tener una cercanía mejor y no vigilar, sino garantizar que todos estén haciendo el trabajo para el cual se propusieron hacer. Bueno, el Grupo Globo es un caso aparte, el Grupo Globo no está en esa iniciativa, pero empezaron antes, con su cadena de radio, televisión, diario, etcétera, portal, ¿verdad? Empezaron una campaña una semana antes, cuyo concepto es dudar, no deje que el fake se vuelva news. Vamos a ver un poquito de qué venía eso. Você segue alguém. Todos seguem todos. Aí, alguém manda uma coisa que parece notícia. Ninguém duvida se aquilo aconteceu ou não. Mas você não vai com os outros. Você duvida. E tomara que todos duvidem também. Porque quanto mais a gente duvida, mais a verdade aparece. Nunca duvide disso. Antes de compartilhar qualquer conteúdo, duvide e confira. Não deixe o fake virar news. Bueno, ahí va, cortito y al pie, la traducción hice yo con el voz de la mejor manera que pude. Y bueno, el Globo salió adelante. ¿tá? Esa iniciativa está llena de buenas intenciones, pero como todo, tiene riesgos. El principal riesgo, yo soy representante de los llamados medios masivos y comerciales y todo eso, pero también trabajé en medios muy chicos y entiendo la crítica que hacen. La principal crítica hace referencia a quién vigila a los vigilantes, ¿no? ¿Quién va a vigilar? ¿Quién va a decir si el Grupo Globo publica alguna noticia falsa? ¿Quién va a decir si alguno de los 24 medios de Comprova publica alguna noticia falsa? Entonces hay también un peligro que esperamos todos los periodistas de pura sangre, que no pase, que es el viejo y bueno corporativismo, que es una marca del periodismo lamentablemente. Y hay un caso emblemático que no nos deja tranquilos, que fue un caso reciente que pasó en junio con el supuesto... Hola, hola, hola. Hola, hola. Que fue el caso del envío de un rosario del Papa Francisco a Lula. Al inicio de junio, un asesor del Vaticano llegó a la cárcel en donde está Lula, no lo dejaron entrar y dejó a sus asesores más cercanos un rosario bendecido y enviado por el Papa. En ese momento él dijo a la gente más cercana que estaba ahí, ese es un rosario bendecido enviado por el Papa. Salió la noticia en varios medios, salió la noticia en UOL, que es un portal de Folha de San Pablo para el cual yo trabajo, y salió en medios más chicos también independientes, sobre todo los de izquierda, que dieron la noticia con bombos y platillos. Las agencias de chequeo de Brasil
que existen mucho tiempo antes de Comprova, Lupa y Ausfatos, a los hechos, fue chequear la noticia y ¡pa! Puso el sello falso. ¿Cómo chequearon? Investigaron en una página llamada Vatican News, y la Vatican News decía que el Papa Francisco no había enviado rosarios a nadie. Muy bien. Juan Grabois, ese consejero del Papa, estaba en el avión, ¿no? Triste, de vuelta al Vaticano, no había logrado dejar el rosario con Lula, cuando se sorprendió y escribió una carta diciendo, no, el rosario fue enviado por el Papa Francisco, tuvimos una charla personal, él expresamente mandó el rosario, yo le dije eso a la gente que estaba ahí, es un rosario bendecido. Entonces las agencias de chequeo dieron marcha atrás y dijeron, sospechoso. Claro, porque para las agencias de noticias el Papa bendice y envía rosarios para cualquiera. Entonces, ¿cómo que en realidad mandaba expresamente para Lula? Aunque el consejero del Vaticano lo hubiera dicho y aunque después la página Vatican News hubiera borrado todos sus posteos y puesto otro diciendo que sí, el Papa había enviado un rosario a Lula. ¿Y ahí qué pasó? Esas agencias que trabajan en consonancia con Facebook dejaron estas páginas, sobre todo dos, tildadas como falsas, como diseminadoras de noticias falsas. Y eso a estas páginas les complica porque baja la circulación, Facebook empieza a mirar con otro ojo y a la larga terminan sacándote de Facebook. Pero al Wall, del cual yo soy parte, nunca dijeron nada, no pusieron Wall disemina fake news. Entonces, son casos para que nosotros hagamos también una reflexión y pensemos los periodistas, pero también los lectores, de que por ahora es una carta de muy buenas intenciones, vamos a ver cómo se desarrolla hasta 28 de octubre, que son las elecciones, y ahí es donde realmente vamos a ver cómo eso se desarrolla. Bueno, hay desafíos y reflexiones, quién vigila a los vigilantes, que yo hablé. Después la competencia feroz en contra versus el bien común. Yo creo que eso, pase lo que pase, va a ser un gran ejercicio para los periodistas en general. Yo creo que las fake news nos están dando la gran oportunidad, en realidad, al periodismo de resignificar su importancia. No todos son emisores de noticias. Vos podés ser emisor de un hecho. Había un político en Brasil en los años 90, César Maia, alcalde de Río de Janeiro, ¿no? Padre de Rodrigo Maia, que es el actual presidente de la Cámara, que inventó una cosa llamada factoides. Nos caía muy simpático en los años 90, porque era como decimos, un figura, ¿viste? Yo qué sé, terminaba el carnaval, entraba en el Sambódromo barriendo y todo el mundo sacaba fotos y mira qué divino, el alcalde de Río barriendo el Sambódromo. Era como el embrión de como un chiste que después se volvió una cosa seria en Brasil, que son las noticias falsas emitidas por los propios políticos. Entonces, en realidad las fake news son un caso bastante viejo y yo creo que da al periodismo la oportunidad de resignificar. ¿Por qué? Porque no solo el periodismo, como dicen los manuales de las universidades, buscan la verdad, sino ahora buscamos la verdad en lo que nos dicen que es verdad. Y creo que ese es un trabajo profesional que una persona de a pie no puede hacer. O sea, una persona de a pie no puede llamar al Vaticano y decir, che, ¿mandaron un rosario a Lula? No, eso hace gente profesional que trabaja en eso 12 horas por día y que va a llegar a la fuente primaria para chequear la información. Es una oportunidad que la desinformación da a los que sí viven y trabajan de la información y no por yo no veo en eso un interés, aunque haya el riesgo del corporatismo, yo no veo en eso un interés de tener el monopolio de la noticia, sino sí de tener el monopolio de la credibilidad, porque es de lo que nosotros comemos. Después está el otro riesgo, que es el choque de creencias y idiosincrasias, para no decir de una forma más diplomática, el choque de tendencias y banderas, ¿no? Los medios de comunicación tienen su partido, tienen su lado, y en estos momentos algunas de estas cosas van a estar en vilo. Va a ser interesante ver cómo solucionan ahí adentro sus propios intereses internos. Bueno, y por fin el gran desafío y la gran pregunta es si solo, puse entre comillas porque el periodismo, yo soy una defensora de que es un trabajo que da mucho trabajo hacerlo bien hecho,
aunque esté desprestigiado. La pregunta es si solo el periodismo va a ser suficiente. Y yo creo que no, yo creo que también hay que haber un trabajo de concientización de las audiencias, de no consumir también cualquier cosa y tal vez volver un poco a los periodistas de confianza o acompañar un poco algunos medios y decidir por cuenta propia en quién confiar.